Ricardo Orrego, le toca emisiones al mediodía en Bogotá, le toca directos en Barranquilla, en diferentes ciudades, en muchas partes del mundo. Para los estudiantes que son quienes nos ven en estos momentos, ¿cuál es la clave para poder hacer un trabajo efectivo teniendo que estar en muchas partes y no a la vez, por lo menos muchas veces? Pues Carlos y muchachos, yo creo que lo primero es un tema que profesionalmente nos obliga a tener, claro, una preparación y un conocimiento del tema, de lo que vas a desarrollar. Hay que, previo a, no sé, para poner un ejemplo, al cubrimiento de un Tour de Francia, y sobre todo en esa primera experiencia cuando Caracol, digamos, asumió el reto de meterse de lleno con el ciclismo, fue un ejercicio muy interesante y sigue siendo año tras año un ejercicio muy interesante en cuanto a la preparación previa. Porque finalmente cuando tú tienes la capacidad o la disciplina más que la capacidad de buscar esas herramientas que te permitan estar bien informado, bien documentado, y a partir de eso fuentes informativas que te alimenten y que te vayan construyendo más. Yo pongo como ejemplo el tema del ciclismo, pero aplica en el fútbol, aplica en los olímpicos, aplica en Copa América, aplica para todas las estructuras a nivel de nuestra área, nuestra experticia, que es el deporte. Entonces yo creo que ese es el punto inicial, y agregaría que con el paso de los retos afuera en campo, creo que la capacidad de adaptación, me parece que la preparación más la adaptación, eso que mentalmente te permite entender un poco, porque a veces son temporadas muy largas durante el año, pues puede significar que es la combinación inicial, Carlos, para poder, digamos, empezar a elaborar un proceso o un proyecto realmente al aire. El tema es que se ve la imagen al aire. Ajá. Pero es que detrás de eso, como usted lo dice, en la preparación, pero inclusive hasta en el mismo calor de la producción, hay muchas cosas. Hablemos, por ejemplo, de un Tour de Francia. Esa es una película brava porque, a ver, tú comienzas el día a las 6, 7 de la mañana, tienes que desplazarte en promedio diario 100 kilómetros por tierra al punto de salida de la etapa. Es decir, esto termina siendo casi que un circo itinerante diario, no solamente para nosotros, sino para todas las estructuras, desde los corredores hasta la logística, obviamente toda la estructura periodística, los aficionados. Pero el paso a paso es así, un poco para que entendamos cómo es el día, el ABC de un día, por ejemplo, en un tour, en un giro, en una vuelta, que es realmente agobiante. Porque tú madrugas, recorres 100 kilómetros, la gente dirá, pero ¿por qué no duermen donde sale la etapa? Porque la noche anterior has tenido que recorrer también un tramo, ya lo van a entender. Recorres entre 100 y 150 kilómetros, llegas al punto de salida, haces el trabajo para la primera emisión de la mañana, digamos, en Colombia. Y de ahí, cuando parte la etapa, en paralelo nos movemos todos. Hay unas rutas alternas que en muchos casos nos hace ingresar a la ruta de carrera, o sea, tocamos la propia carrera, salimos de carrera, y mientras en una fracción se pueden hacer 120, 150 kilómetros, nosotros por etapa estamos haciendo unos 300 kilómetros, casi el doble, para llegar al punto de meta. En el punto de meta se hace el trabajo caliente de transmisión, de reacciones finales, de preparación de material para nuestra emisión del mediodía, y muchas veces o se hace en el mismo lugar la emisión del mediodía en caliente para Colombia, o ya hemos emprendido un viaje también más o menos de unos 200 kilómetros para llegar a nuestro punto destino de dormida de esa noche. Entonces eso se repite día a día, o sea, somos gitanos de la carrera en un momento determinado, y entendiendo que la diferencia horaria nos obliga no solamente a cumplir con las emisiones de la mañana y el mediodía, sino también a tener contenidos para las 7 de la noche y última edición, que evidentemente se pregraban, porque si no, finalmente, bueno, en su mayoría de ocasiones, hay excepciones como en el Tour reciente, el del año 2019, el de este año, donde Egan Bernal fue campeón, y las últimas semanas tuvimos que hacer todas las emisiones en vivo. Entonces terminas trabajando hasta las 3:30 de la mañana,
4 para estar a las 6:30 de la mañana de nuevo en pie y emprender carretera. Y eso implica el otro componente, el de producción, porque va de la mano, no solo con el camarógrafo que te acompaña, el otro periodista con otro camarógrafo, sino también la conexión con la emisión. ¿Cómo es todo ese engranaje de la producción? Se viaja, digamos, con equipo, entre comillas, liviano, por la movilidad de la que estamos hablando. O sea, nos transportamos en camionetas, hay una rotación, digamos, de manejo, porque cada equipo tiene un productor general, tiene un camarógrafo y pues tiene en este caso un reportero o periodista, porque finalmente yo creo que eso es importante decirlo en un momento dado. La gente muchas veces considera que el camino más fácil es simplemente soñar y decir yo quiero presentar. No, yo creo que lo más interesante de esta historia es entender que somos reporteros, que nuestra esencia fundamental, en nuestra estructura, en nuestra base, necesitamos tener eso para poder luego aspirar y llegar a otras plataformas, pero nunca dejamos de ser reporteros. Entonces, en ese trabajo, digamos que hay dos equipos que, insisto, trabajamos y viajamos con equipo liviano, evidentemente tenemos trípodes, luces, baterías, vamos a la guerra todos los días, de alguna manera lo decimos de esa forma, y cuando atacamos la montaña también es especial, porque así como es difícil para los corredores, es muy complejo para los aficionados, pero también para nosotros. Entonces tienes que aprovisionarte, tienes que buscar en la ruta matutina comida para poder llegar arriba y tener alguna opción de alimento en el día, porque son jornadas muy extensas. Y tenemos conexiones satelitales, o bien sea a través de mochilas, o en muchos puntos donde las mochilas no operan, precisamente por lo inhóspito de la zona o lo complejo en cuanto a la posibilidad de que un equipo dé señales a través o de internet o de wifi o incluso de la ruta satelital, nos obliga a trabajar con camiones que se contratan, digamos, en ese punto donde se hacen enlaces directos con Colombia, y es toda una película, es realmente una verdadera hazaña a veces salir desde lugares donde lo hemos podido hacer en vivo, en picos a más de 2.000 metros, 2.500 metros de altitud, en medio de la nada, donde fundamentalmente lo que se consigue o lo que hay es empeño por poder informar, y que evidentemente nos obliga a tener eso, la capacidad de explotar los recursos técnicos que tenemos, pero también con un poco de ingenio en muchas ocasiones para saber en qué punto o desde qué lugar podemos emitir. Y claro, cuando me hablas de mochila estamos refiriéndonos a Live View o una manera de denominar todo lo que se lleva para una producción. Digamos que ambas cosas, porque finalmente la Live View o el Avi West termina siendo la herramienta a través de la cual podemos emitir, pero en paralelo, literal, llevamos una mochila. Es más, en estas estructuras es particular porque pasamos del frío al calor en 2-3 horas. Entonces podemos estar en el verano y en el lugar donde amaneciste estar a unos 27, 28 grados centígrados, y tú a las 3 horas estás en la montaña a 5 grados centígrados. Entonces, ojo, tienes que pensar no solamente en lo que periodísticamente tienes que hacer, en lo que tienes que construir a nivel logístico, entender cuál es la ruta. Eso es un trabajo de equipo, no es que sea la obligación solamente de una persona, pero obviamente que tú tienes que empoderarte de tus cosas. Entonces, en un momento determinado, tienes que saber que a mano, en tu morral, debes llevar un térmico, o un gorro, o un cuello, o una chaqueta que te abrigue, porque las condiciones cambian de una manera abrupta en cualquier instante. Entonces sí, termina siendo, digamos que una mochila de supervivencia diaria en la que terminas cargando de todo, y se te vuelve hasta una manía. Hoy por hoy, incluso ahora en Barranquilla, si alguien le mete la mano a mi maletín, va a encontrar cosas que usted dice, pero ¿y esto por qué hace aquí? ¿Qué hace una linternita acá? O sea, termina uno metido en una película en la que de verdad se convierte en un explorador del mundo, y resulta divertido, la verdad. Toda una expedición. Exactamente. Sí, termina siendo una expedición. Pero bueno, entonces ahí entra un componente importante, porque la gente a veces piensa que sí, el presentador allí, el camarógrafo atrás, pero lo que pasa es que ahí debe haber una comunión entre camarógrafo, presentador, inclusive
en la parte del directo, pero camarógrafo y reportero en esa travesía que se hace. No hay una conexión, es una hermandad. Yo creo que terminas, y ha sido esto un proceso muy interesante, porque para ponerlo incluso no solamente en esas condiciones dramáticas o extremas, cuando vamos a unos olímpicos, digamos que la mecánica, aunque no hay ese desplazamiento cotidiano tan exigente que es desgastante, o sea, tú tener que coger la maleta todos los días, meterla a un carro, llegar a otro hotel, descargar, volver a cargar, sí, eso de dormir cada noche en un lugar diferente, pues a veces se hace simpático, pero también tiene su desgaste, es realmente agobiante y agotador. Pero claro, terminas conviviendo de una manera en la que tienes que enfrentar casi que un reality. Yo diría que esto es un reto, es un gran hermano, comillas, de 30 días, a veces de 60, donde tienes que congeniar no solamente con el trabajo, sino con los problemas tuyos, con los problemas del otro, con el que se levantó con el pie derecho o con el que se levantó después de desayunar un caldo de agujas, por decirlo de alguna manera. O fue uno el que desayunó caldo de agujas ese día, porque te reta. Yo creo que finalmente este tipo de cubrimientos, insisto, te lleva a límites y te prueba en lo profesional, en lo emocional, en lo físico y en lo mental. Y lo confieso porque hay instantes en que uno llega al tope, y en el tope todos explotamos. Entonces, por supuesto, hay momentos de crisis, hay discusiones, no es una constante, porque si fuera una constante finalmente no podría haber una dinámica de trabajo. Ustedes en la costa tienen una expresión que yo creo que avala la verdad de lo que a veces en este trabajo hay que hacer: hay que cogerla suave. Es decir, hay que mantener el rigor, hay que mantener el profesionalismo, hay que mantener un orden y un rol. Las tareas tienen que estar muy bien definidas. Cada quien sabe hasta dónde tiene que ir o hasta dónde debe ir y si debe dar un poquito más. Y eso es clave. Pero aparte de ese gran reto, también hay que cogerla suave, porque si no te enloqueces, porque si no terminas de verdad no solamente extrañando una cama, que no es lo de menos, pero lo demás sí es que extrañas a tu familia, que extrañas a tu ambiente, a tu comida, y eso, por más que quiera, insisto, va pegando aquí, y por eso nos tenemos que preparar desde muchos frentes. Por eso yo insisto que la base es la preparación más la capacidad de adaptación. El Mundial también ha sido un reto, ¿no? Y les ha tocado no solo desde eliminatorias, sino el Mundial, pero la dinámica de producción de un cubrimiento de un Mundial varía con respecto a la de un Tour, un Giro, una Vuelta. Claro, varía porque además es una estructura base que se monta en una ciudad central, llámese Moscú, llámese Río, llámese Johannesburgo, no sé, siempre hay un corazón de estructura definido incluso por FIFA, donde está el Centro Mundial de Medios, y eso obliga a que nos sembremos en un punto y automáticamente haya un desplazamiento, pero siempre se regresa a una matriz. Entonces ahí cambia realmente, porque tú en una carrera ciclística lo que haces es recorrer un país entero. Puedes empezar en el occidente, vas al norte, recorres el oriente y bordeas, y de pronto estás en el sur y pasa. La gente de pronto no lo asume, pero si alguien coge el mapa, por ejemplo, la última etapa de cualquier Giro, Tour o Vuelta a España es en montaña, generalmente. Entonces nos vamos a los Alpes o a los Pirineos, ¿sí?, en condiciones muy complejas. Y al día siguiente termina en la capital. Entonces te vas de la montaña y tienes que viajar el día anterior 9, 11 horas, casi que a veces ni dormir, para poder llegar de esa penúltima etapa al punto final de finalización en París o en Madrid, y eso obliga obviamente a un rodaje. Por eso reitero, hay que ir liviano, hay que ir ligero en todo sentido para poder cumplir. Mientras que en un mundial la rotación se hace distinta, porque primero es un grupo humano mucho más grande, mucho más robusto. Segundo, con operatividad insisto, en el corazón del mundial. Y ahí hay una operación administrativa, porque se monta oficina, se monta un estudio, se monta
por así decirlo, un mini canal Caracol en cualquier lugar del mundo, con todo lo que ello conlleva, con transporte, con conductores, con camarógrafos, con sonidistas, ¿sí? Es un mini canal, comillas, que se monta en su estructura real. Allí se monta un campamento base en el lugar fundamental de donde se puede trabajar. Y de ahí hay desplazamientos aéreos o terrestres, generalmente aéreos o férreos, si hay una buena red férrea en un momento determinado, como pasó por ejemplo en Alemania, o en Francia, que existe esa clarísima posibilidad de movilizarse de esa manera. Y que evidentemente nos permite tener la estructura fuerte en el corazón del mundial y viajar con comodidad para estar afuera 1 o 2 días máximo y volver al centro de la matriz. Imagino que en todas esas experiencias debe haber algunas anécdotas de producción, algunas anécdotas, digo, no solo lo risible, sino también como no podíamos y logramos sacar la transmisión porque alguien levantó la puntita del cable y pudimos hacer, que recuerda que termina siendo entre otras cosas un reto y que también es una forma de educación para todos estos jóvenes que se están formando. Miren, es que yo creo que ahora, en el 2020, yo cierro los ojos y me parece increíble. Yo cumplo 20 años en Caracol Televisión. Bueno, esto lo ratifica, ¿no? he dejado más que mi vida o el esfuerzo, he dejado más que el sudor, es evidente, en la compañía. Pero hace 20 años, digamos que empezó ese camino y evidentemente hay historias que te marcan. Mi primer reto profesional fue el Mundial de Francia 98 y siendo pues aún muy inexperto, tener que enfrentar ese reto pues era una cosa gigante, realmente, o sea, de Manizales para París, eso era impensado. Y como primera anécdota fue que cuando llegamos a trabajar, nos bajamos del avión, un productor de experiencia me dijo, nunca olvide, y esa es una buena recomendación a todos, siempre lo hago, bien sea viajando por trabajo o viajando en familia, cuando llegues a un lugar en el mundo y te bajes de un tren, de un avión, de lo que sea, busca primero un mapa de la ciudad y un mapa del metro, si lo tiene. Y yo lo hice. Casualmente fue lo primero que hice, cumplí con la tarea, me lo guardé en mi maletín. Y para hacer corta la historia es que nos subimos al metro de París. Yo fui el último en uno de los vagones en subirme y al bajarnos en algún punto, yo era el último en la fila, mi maleta se enredó en una silla y yo no pude bajarme y nadie se dio cuenta. El vagón cerró y el metro siguió y yo quedé adentro. ¿En qué termina esa historia? En que yo termino perdido en el metro de París. El primer día de mi primera experiencia. O sea, fue un sufrimiento único. Donde pude me bajé, yo esperé media hora, 15 minutos tal vez, y aquí van a venir por mí. No, nunca, porque empezamos todos a movernos como el gato y el ratón. Se me baja la presión, tengo que por ahí sentarme a pedir como pudiera en francés, en un mínimo francés, una Coca-Cola y un pan, y luego con mapa en mano sabía cuál era el punto final de llegada para poder viajar. Había que llegar a una garra, había que llegar a una estación central para luego irnos todos juntos hacia Lyon, que era donde estaba concentrado cerca en la Tour de Pan la selección Colombia en ese entonces. Al final lo logré. Entonces, donde uno dice, a veces hay retos más allá de lo profesional, son retos personales que te obligan a tratar de sobrevivir en medio de esa selva que termina siendo cualquier lugar en el mundo. Eso a ese nivel. Y por supuesto, por ejemplo, en la Copa América de Argentina, eso fue en el 2011, si mal no estoy, estábamos en La Plata, en el Estadio Único de La Plata, era el partido inaugural de esa Copa, y era todo un montaje impresionante del canal, varias flights, varios sistemas, y algo pasó y todo se colapsó. Faltaba media hora para ir al aire y ningún equipo funcionaba. Todo entró en caos. No entraba una fly, no entraba el otro equipo satelital, los live no daban señal, o sea, era un caos absoluto. Y lo que tú dices, de pronto un conductor llegó a un equipo matriz, se recostó, el tipo como que vio bonito un botón, le dio on-off y automáticamente todo volvió a funcionar. Entonces,
pasan cosas que a veces uno dice, Dios santo, ¿y cómo se hace o cómo lo hacemos? No, hay cosas que van más allá de, hay cosas que uno no puede prever, ¿sí? El mundo de la televisión, como la vida, no es perfecto y sencillamente tratamos de hacerlo mejor. Cuando el destino no lo permite, pues caramba, no se pudo hacer, porque finalmente esto es el trabajo, esto no es la vida. La vida es realmente mucho más importante, la vida, las cosas de fondo, y creo que lo aprende uno con el paso de los años y con los golpes de la vida, cuando se te va gente que amas o cuando vas creciendo y eres padre, entiendes que hay otras prioridades. Pero bueno, ese es otro camino y ustedes están para otra cosa en este momento, porque es esta primera etapa de fogosidad donde uno quiere devorarse, comerse el mundo, y pues para eso estábamos, para contar un poco de experiencias y de historias que ojalá puedan servir de algo. No puedo cerrar esta entrevista, Ricardo, sin preguntarle algo que sé que es de gran utilidad y de enseñanza para estudiantes de periodismo, estudiantes de producción, y fue ese episodio, fue en los Panamericanos o en los Olímpicos, no recuerdo, con Juergen, el tema de la medalla de oro que no alcanza, el tema de la casa que no puede conseguir lo que le falta para la casa, y abordar a Juergen en medio de la tristeza y que no hablara y después llamarlo porque ya estaba el dinero y él tampoco entiende, y lógicamente apareció el ser humano. ¿Cómo fue esa experiencia y qué enseñanza le dejó y qué puede transmitir, por supuesto, a este pueblo? Esa es una de las más lindas experiencias que llevo conmigo, porque eso fue en los Olímpicos de Río. Porque ese momento me permitió entender que somos más que periodistas, que hay que a veces ponerse en los zapatos, en este caso en los guantes de un muchacho que nos estaba enviando un mensaje y que de pronto no lo estábamos leyendo bien. ¿A qué voy? Empieza la competencia olímpica del boxeo. Juergen gana el primer combate y lo primero que él hace cuando ya llega a la zona de prensa es: con este triunfo, ¿para qué me alcanza? Entonces todos nos miramos como, no entendemos. Llegó con una idea cifrada: la casa para mi mamá. Y él sabía que necesitaba un tope de dinero, ¿sí? Alguna cifra específica que él tenía en su mente. Y alguien le dio una respuesta y dijo: "Herda, con esto no me alcanza". Llegó su segundo combate y fue lo mismo. Y a veces en ese fragor, sí, de uno decir que la pelea favoreció tanto jueces, que sus golpes, que sí, que no, que estuvo técnicamente bien, o lo que en el marco netamente y puramente periodístico uno a veces se ocupa. Yo decidí siempre en ese proceso, a mí algo me señaló de Juergen en su camino, y desde su segunda pelea tal vez yo tomé un paso atrás, es decir, como para mirar un poco más, abrí el espectro y empecé a entender que su rostro decía otras cosas, que su actitud era diferente, a raíz de que sí estaba buscando la gloria deportiva, pero él estaba buscando un objetivo fundamental: darle la gloria a su mamá, conseguir algo para su familia, asegurarse dentro de una estructura. Entonces, como ese se volvió su caballito de batalla, tuvimos el cuidado, digamos, de empezar a rastrear realmente cuál podía ser el camino a través del que llegara, o por el Comité Olímpico o por otra fuente, esa verdad que él quería o esa necesidad que él quería. Y llegó ese combate final, ese combate definitivo. Entonces él no gana el oro, pero evidentemente con la plata, no solamente el billete que se iba a ganar, sino con la medalla de plata, seguramente ya estaba muy cerca de su objetivo. Y como nos habíamos convertido en buscadores de esa posibilidad, pasó un hecho contundente, y aquí es donde vale la pena reseñar algo: el trabajo en equipo. Si uno en los medios de comunicación, yo creo que como todo en la vida, en realidad, pero para nuestro trabajo, para nuestra profesión, hay una máxima, y es el trabajo en equipo. Juergen termina, baja del ring, va al primer contacto con la televisión oficial de los Juegos y empieza un camino que puede tardarse unos 5 minutos de recorrido, de contactos específicos, para luego llegar a donde estábamos nosotros. Y en ese breve tiempo se desarrollaron muchos sucesos a nivel grupal. Desde Bogotá tuvieron en cuenta el tema de: ojo, aquí puede haber un anuncio importante
frente a una medalla que tiene un valor especial. Y ese anuncio llegó. El Ministerio de Vivienda, en ese entonces, la ministra era la doctora Elsa Noguera, hoy gobernadora del Atlántico, ¿sí? Y a través de sus redes sociales, el ministerio anuncia que la casa que soñaba Juvergen era una realidad, que el ministerio se la iba a dar. Pero ¿cómo carajo se va a enterar uno, parado entre 30 salvajes, en una humedad absolutamente terrible en un coliseo de boxeo, a más de 30 grados centígrados? Pues no. Entonces ahí es donde vienen y al retorno me gritan, porque era ruidoso, y me gritaban: Ricardo, que mires el celular, que mires el celular. Pero ya viene Juvergen, que mires el celular. Entonces automáticamente ante esa indicación yo logro mirar, me reporta un compañero: ojo que la casa es una realidad, me envían el tweet, digamos que tengo la fuente confirmada del hecho, y lo que entiendo es que ninguno de mis colegas está en eso. Entonces era un diferencial, era un punto que marcaba realmente una tendencia. Yo tengo la información, viene Juvergen, él no va a hablar porque no lo permitían, y cuando yo le grito algo sobre su casa, él gira. Ese era el gancho, y él se libera de un control de doping de uno de los controladores del Comité Olímpico y se acerca a nuestra baranda, como diciendo: no le entiendo. Y ahí es donde yo le comunico que finalmente la casa que él soñaba era una realidad. Su reacción llevó a una reacción también de mi parte, y es que esas emociones tan especiales marcan realidades. Y lo que finalmente generó ese momento fue en él, por supuesto, una explosión de emotividad absoluta, al punto que decía: no tengo palabras, pero su rostro y su llanto claramente reflejaba la alegría, esa que nos contagió a todos y que particularmente a mí me tocó porque evidentemente me llevó también a eso, a entender por un instante que ese sacrificio de un muchacho que ha tenido una vida difícil, como muchos de los muchachos que tiene nuestra Colombia, como millones de pelados que sueñan con eso, con darle una casa a su mamá, pues me tocó por dentro y me hizo sentir en ese instante, más que periodista, realmente lo que somos todos, personas que sentimos, que queremos, que amamos. Fue difícil controlar las emociones un poco allí, al aire, pero evidentemente nos puso, o me puso en ese rol y en esa tarea ese día, de entender que los deportistas son deportistas, pero son unos seres humanos que buscan y que se ilusionan con sueños y con metas fundamentales, y que nosotros también tenemos de alguna manera esa obligación, Carlos, esa obligación moral, profesional, de tratar de llevarle ese sentimiento a la gente, esas emociones, para que la gente también entienda un poco más que esto no es solamente de ganar y de perder, que hay una historia muy particular en cada uno de nuestros deportistas. Bueno, la emoción no guió a un boxeador. Estábamos en el set en Bogotá y las presentadoras también llorando, así que bueno, son las emociones que no hay que dejar de lado en esta profesión. Ricardo, muy amable, muy gentil, creo que de gran utilidad, por supuesto, porque dibuja una realidad para todos aquellos, como usted lo dice, tienen un espíritu ahora mismo de esos que quieren comerse todo, pero que lógicamente les pone un pueblo a tierra para poder establecer sus proyecciones. Carlos, gracias por esta invitación, y yo solo quisiera decirles algo finalmente en esta charla, que ojalá se repita en muchas ocasiones y la podamos replicar de diferentes maneras, y es que se puede. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo nací en Manizales, soñé mil cosas. Si les soy sinceros, nunca llegué a soñar en vivir la vida que hoy vivo profesionalmente. Yo soy un apasionado, enamorado de la radio desde niño, y ese era mi gran nicho, era como la gran cima a la que yo quería llegar, y increíblemente, digamos que persiguiendo un sueño, se apareció otro, y ese otro pues me ha permitido construir durante más de 20 años un proceso. La radio es también hoy, gracias a Dios, una realidad de la mano de Blue. Para mí particularmente es un gusto y un privilegio poder hacerlo, porque la radio para mí tiene una magia particular, te alimenta de una manera especial. Pero simplemente es eso, muchachos, se puede. Uno tiene derecho a soñar, a construir un camino. No es fácil, no es fácil. Y seguramente que muchos lo emprenderán y los destinos los llevarán a otras cosas o a otros lugares, porque ojo, canales como Caracol, RCN, como Fox, como ESPN, son muy pocos, hay uno.
No todos vamos a poder caber en un mismo espacio físico, pero hay muchas alternativas. Yo les insisto, a veces uno al sueño hay que darle una esperita y hay que darle un pasito atrás para que con paciencia abramos un poquito el espectro, como lo hice con Juvergen, y verán alternativas. Y a través de esas alternativas seguramente que serán muy felices, porque esa es la tarea. Yo creo que vinimos a eso, a tratar de ser felices y de cumplir los sueños que con empeño se pueden conseguir. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Charlie. Chao.